Norita, Mili, ¿cómo ha estado su día hoy? ¿Cómo se sienten? Hola Adelaida, Nora, excelente, como siempre esperando este jueves para compartir con ustedes y nuestra audiencia. Sí, hola a todos los que están conectados, a esos que ya se están conectando por ahí que estoy viendo, qué lindos, hoy quieren escuchar ese tema, Norita. Hola, hola, ¿cómo están muchachas? Bueno, aquí siempre a la expectativa de estos buenos temas que nos traen todos los jueves ustedes como especialistas. Hoy de verdad que es un tema muy importante para nosotros como padres. Gracias, Adelaida. Fíjense que hoy vamos a comenzar como todos, como todos nuestros encuentros, ¿verdad? Con un pequeño versículo de la Biblia. Que nos habla un poquito de lo que nosotros debemos hacer. Yo siempre digo que las palabras reforzadoras en nuestros hijos son tan importantes. Entonces, hoy quiero reforzar con esto que dice la Biblia, con este proverbio, y dice así: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¿No? Qué bonito que nosotros estemos allí guiando a nuestros hijos, siguiendo sus pasos, tratando de orientar cada momento con esos valores, con esas enseñanzas que nosotros como padres vamos dejando, ¿no? Sabemos que si eso pasa, pues no se perderán, porque cuando tú inculcas valores en la adultez, ellos ya pueden discernir entre el camino correcto y el que no lo es. Entonces, para eso estamos, muy lindo. Hoy es un tema fantástico, yo lo estaban esperando, por ahí me escribieron, ya me voy a conectar, voy a estar pendiente, me interesa este tema. Y sí, realmente la rivalidad entre hermanos es un tema que es muy común desde hace muchos años, incluso no es un tema de ahorita, no es que eso está sucediendo en estos tiempos, no. Imagínense que en las épocas antiguas también teníamos eso. Fíjense que hay una historia que todo el mundo conoce, que es la de Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? ¿Por qué mata al hermano? Caín mata al hermano por celos, ¿ok? Y también tenemos en la Biblia la historia de José, que José también, los hermanos sentían tantos celos porque Jacob amaba a José, ¿verdad? Y lo consentía. Entonces los hermanos sentían eso y no querían que José estuviera en esa casa y lo sacaron de la casa. Entonces, incluso cuando ellos lo metieron como en una especie de fosa, luego quienes lo recogen se los llevan como esclavo. Y luego José, cuando lo meten preso, que ya está en la cárcel, que José ya era un hombre con el don de entender los sueños, ¿verdad? Dios le dio ese don. Y entonces José empieza a hacerse famoso porque sabía interpretar los sueños. Y llegó a oídos del faraón, y el faraón le dijo su sueño. Y en ese sueño, José pudo decirle que quería, pues indicarle Dios sobre lo que iba a suceder en esos tiempos con la sequía, qué iban a hacer con los alimentos, qué iba a pasar con las cosechas y todo eso. Y el faraón hace a José prácticamente su mano derecha. ¿Okay? Lo hace vestir con las mejores ropas y todo, lo hace esa persona de confianza. Y José, imagínense, bueno, para hacer un poquito corto todo este relato, porque esa historia a mí me encanta, y José fue tan noble que después invita a los hermanos y los hace tener como una lección de vida, ¿no? Por lo que le hicieron. Trata de agarrar a uno de esos hermanos para meterlos presos a ver cuál iba a ser la reacción de los demás hermanos. Se habían aprendido eso lo que es tener hermandad entre ellos. Y
Y fíjate que la reacción de los hermanos fue diferente. Había un arrepentimiento, ¿verdad? No querían dejar a su hermano preso, ninguno se quería ir, querían irse todos completos donde su padre. Entonces es una reflexión muy interesante porque José los perdona, les da alimento, hace que traigan a su padre. Entonces fíjense que no es de ahorita realmente este tema, sino que viene desde la antigüedad, pues, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros y esa formación entre hermanos? ¿Qué sucede en nuestros hogares cuando hay muchos hermanos o cuando hay 2 hermanitos? Porque no importa la cantidad, siempre puede haber digamos, una situación que indique que puede comenzar una rivalidad entre hermanos. ¿Qué les parece, muchachas? ¿Qué conceptos me pueden dar? Un poquito, Adelaida, de ese versículo tan bonito que nos dijiste sobre los valores, que cuando uno tiene los valores y sabe bien quién es, ¿verdad? Como persona, uno no se falla, eso se llama ética, uno no se falla uno mismo. Entonces, por eso tú sabes cómo debes actuar, qué debes hacer. Me hiciste recordar cuando estabas leyendo eso. Yo siempre les he dicho que mi mamá nos cuidaba mucho, mi papá siempre también nos cuidó mucho, pero él era más confiado. Entonces, él en nuestra carrera era el 80% viajes y el 20% las clases, o sea, en las evaluaciones. Cuando nos tocaba viajar, mi mamá no le gustaba, porque tenía miedo por cualquier cosa, como son los padres, pues que tienen siempre esa protección hacia los hijos. Y yo le decía a mi mamá, Amparito, ya esas son unas niñas grandes, ya teníamos ya 20 y tantos, para los padres yo creo que siempre somos sus niños pequeños, así tengamos 40, 50, 60 años. Entonces, él decía, Amparito, esas niñas ya están bien formadas, ¿no? Ya saben lo que deben y no deben hacer. Entonces, por eso es muy importante ese versículo que dices, ya uno ya a cierta edad ya tiene bien fundamentado todas esas normas y esas reglas de vida que nuestros padres nos dejan. Y me pareció muy, muy, muy bonito lo que acabas de decir con respecto a los hermanos. Ahorita nos va a decir ese concepto de rivalidad entre hermanos, ¿verdad, Laura? Muchos especialistas definen la rivalidad como el conjunto de emociones y conducta que experimentan los niños ante sus hermanos. Entonces, fíjense todo lo que engloba este término y de cómo nosotros, padres, debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar o de criar a nuestros hijos cuando hay otros hermanos. ¿Qué nos indica Adelaida? ¿Qué consideras tú, Adelaida, en función del deber ser ante este tema con la crianza? Realmente, bueno, sí son un conjunto de emociones, como lo decías tú, Norita. Realmente hay emociones encontradas. Ustedes saben que generalmente puede presentarse en cualquier edad, pero con mayor frecuencia es más o menos entre los 10, 15 años que está la pubertad y la adolescencia formal, empieza como que la tendencia a tener esa rivalidad o a presentarse esa rivalidad, como dicen, ¿no? Entonces, hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas que pueden ser parte de este proceso de desarrollo en un hogar, pues, de estos hermanos. Hay muchas cosas que pueden suceder y cosas que también como padres inconscientemente hacemos, y es que generalmente no tratamos de atender a cada uno dentro de su individualidad, sino que queremos o tratarlos a todos igual. A veces cometemos el error de decir, si son 2 hermanitos, entonces si viene su cumpleaños, entonces por favor traerle un regalo también a él, así no cumpla años. Entonces no, tampoco irnos al extremo, ¿no? Sencillamente
atenderlos a cada uno dentro de su propia individualidad, dentro de sus propias necesidades. Bien, las comparaciones, por ejemplo, ese es otro punto. Las comparaciones que a veces consciente o inconscientemente hacemos nosotros los padres cuando es que tu hermano estudia más que tú, es que tu hermano mira, es diferente, tu hermano no hace eso, tu hermano se porta mejor. Y empezamos con esas comparaciones, es más alto, tú eres más pequeño. Muchas veces hacemos este tipo de comentarios que repercuten en la personalidad de ese niño, ¿no? Y también otra causa podría ser un divorcio, ¿ok? Un divorcio puede ser una causa también de estas situaciones de rivalidad, porque los chicos o los niños que estén dentro de ese momento empiezan a ser como más sensibles, empiezan a sentir más sentimientos encontrados en esta situación que están viviendo y lógicamente, entonces, bueno, sí, mi papá habló con él, no habló conmigo, se fue de la casa, pero ¿por qué no habló conmigo? Y habló con mi hermano. Entonces, como están tan sensibles, empiezan a buscar detalles que realmente a lo mejor no existen, pero que ellos necesitan ser queridos, ser valorados, ser apreciados, porque sienten que hay una ruptura que les va a perjudicar a ellos, porque a lo mejor se van a sentir que no son amados. ¿Ok? Entonces, también puede ser eso una causa de una rivalidad entre hermanos. Ahí nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar sucediendo y como padres tratar de solventar esa situación, ¿no? Ya vamos a ir hablando un poco sobre eso. Era un poco para responderle a Norita, pero si realmente, si nos remotamos nos encontramos que en nuestros antepasados siempre estaba como esa sensación de que había alguien que podía ser el preferido dentro de nuestro hogar, alguien que podría ser el que nuestros padres amaran más, ¿no? No sé si ustedes tienen anécdotas. Yo tengo una anécdota que siempre voy a recordar, ¿no? Siempre, y fíjense que casualmente me pasó en la adolescencia, ¿no? Yo empezaba a ver cosas que no veía antes cuando era niña. Se me había olvidado una causa también que es fundamental e importante y no quiero que se me pase. Fíjense que también cuando nosotros no manejamos la llegada de un hermano adecuadamente, ahí también podemos encontrar a temprana edad una rivalidad entre hermanos. ¿Ok? Entonces, alerta cuando ya llega un hermanito, cómo debemos preparar a esos miembros de la casa para ese recibimiento, ese hermanito que está acostumbrado de pronto también a estar solo, a que toda la atención sea para él, y de pronto todo le cambió. Llegó otra persona, y no sabemos qué hacer con nuestras emociones porque estamos viendo que papá y mamá están pendientes de ese pequeño que acaba de nacer. Entonces, esa también puede ser una causa. Ay, menos mal que me acordé porque no quería que se me olvidara eso. Son muchas las causas que pueden ocasionar esta rivalidad, pero las vamos a ir hablando a continuación. Pero fíjense. Una consulta de la, ya que estás hablando de esas causas, sobre todo cuando pelean, ¿cómo podemos manejar un poquito esa situación? Porque cuando se ocurre la pelea entre esos hermanitos, o sea, hay que premiarlos, se les regaña, o sea, ¿qué se les hace? O sea, hace que conversen entre ellos. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Ya, bueno, lo más importante cuando vemos, no es que los separaste y ya no dijiste nada, ¿verdad? No dejen de pelear, ya, se acabó. No, hay que tener una conversación partiendo de eso que ocurrió, ¿verdad? Buscar el origen de la rivalidad, primero, porque si es una pelea constante, si es una pelea del momento que no se presenta, sino ocasional,
pues lógicamente no es una rivalidad. O sea, los hermanos pelean, los hermanos discuten, los hermanos tienen diferencias. Tampoco es que esas diferencias, decir, no, es que tú eres rival. O sea, hay que también aprender a diferenciar eso, ¿no? Cuando es una discusión común entre hermanos y cuando realmente tú sientes que ahí hay una rivalidad porque es continuo, es todo el tiempo la misma discusión o por cualquier cosa o por querer llamar la atención o porque dicen que algo les hace falta, ¿ok? Que algo les hace falta y tú se los estás dando, pero ellos quieren ver como que, no, es que a mi hermano sí y a mí no. Entonces ahí hay una rivalidad entre hermanos. Entonces tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Ahora, no es porque la mayoría de los papás reacciona, ya dejen de pelear, se acabó los castigo a los dos. ¿No? Y ahí se quedó el tema, pero la rivalidad continúa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conversar, ¿verdad? Y si sabemos, primero, a mí me encanta Miri porque siempre dice, observen papá y mamá. Y es verdad, hay que observar qué está pasando, por qué esa rivalidad. Realmente yo, como madre o como padre, inconscientemente estoy dando más importancia a un niño que al otro. ¿Realmente me estoy comunicando adecuadamente con mis hijos? ¿O sencillamente me estoy comunicando más con otro? ¿Más con uno que con otro? Entonces debo empezar, observo y trato de ver el origen de esa rivalidad. Luego de ya saber, no, mira, sí hay una rivalidad, yo creo que cometí un error, quizás no le estoy prestando la atención adecuada, no tengo la buena comunicación, entonces ahí lo importante es conversar. Si son dos hermanitos, conversa con los dos al mismo tiempo. Le pueden decir que ambos son importantes, porque nosotros como padres amamos a nuestros hijos infinitamente. Entonces debemos mostrar que el amor es el amor para los dos y que cabe en nuestro corazón para todos. O sea, nuestro corazón puede amar a nuestros hijos por igual, o sea, puede amar, ese corazón puede caber para los dos. O sea, ellos pueden entrar los dos allí, no que uno se salió y el otro que se quedó adentro. No, el espacio de nuestro corazón es para nuestros hijos, ¿ok? Y eso tenemos que hacérselo ver, porque si nosotros no le decimos, no nos comunicamos de esa manera, ellos van creciendo y con los años se van llevando ese sentimiento, ¿no? O sea, yo sentía que mi mamá amaba más a mi hermano y yo creo que es así, siempre sentí eso. Entonces la idea es que primero con la palabra, ¿verdad? Primero la palabra, yo los amo a los dos por igual. Para mí son importantes los dos, pero también con el hecho, ¿ok? No solamente la palabra, sino también el hecho. Es decir, ahí vamos entonces nosotros a actuar de manera diferente con nuestros hijos. Ahí ya vamos a tener ese espacio de que les hablaba al principio, un espacio para cada uno de forma individual. Ese espacio de conversación que a veces, por ejemplo, también la rivalidad puede verse entre diferencia de edades, ¿verdad? De repente hay un niño puber y hay un hermanito más pequeño, 6 años, por ejemplo, 7 años. Entonces, esa conversación que vas a tener debe ser con el puber aparte y con el otro pequeñito aparte. ¿Por qué? Porque son edades diferentes y son intereses totalmente diferentes. Entonces necesitamos crear ese espacio individual para nuestros hijos, para que ellos sientan que son apreciados por su individualidad. Entonces, si hablamos todo el tiempo, los dos al mismo tiempo, no le estamos dando el interés de acuerdo a su edad, de acuerdo a su individualidad. Entonces, crear un espacio. A mí me encanta siempre recomendar a los padres el día de padre-hijo, por ejemplo, o el día de madre-hijo, o el día de madre-hija,
A mí eso me fascina. Yo lo practico con Nazaret. A veces le digo, vámonos, nos escapamos de tu papá. Nos vamos por ahí las dos solas. Y entonces nos vamos a divertir y hacemos lo que nosotras queremos hacer y tenemos esa complicidad. Entonces eso tiene que suceder también con los padres cuando tienen esos hermanitos, ¿verdad? Que están en ese proceso de rivalidad. Es muy agradable que este es el día tuyo y mío. ¡Wow! Excelente. No va a estar mi hermano que me fastidia todo el día. Mi mamá o mi papá van a ser solo para mí. No va a estar ese intruso. Entonces, ese día tiene que ser para ustedes. Y entonces tratar de hacerlo de esa manera, ¿no? Que sea agradable. Mostrar el interés, porque siempre hay esos celos, siempre se despierta para suspicacias cuando nosotros actuamos de manera diferente con nuestros hijos. Entonces tratemos de darle a cada uno su individualidad. Y sobre todo, si hay una falta de comunicación, tratar de mejorarla. Una comunicación asertiva, Mili. Hablábamos hace unos meses atrás en un live sobre la comunicación asertiva, sobre todo con los púberes, ¿verdad? Que decíamos que ellos necesitan otro tipo de comunicación. Entonces nosotras, ¿qué podemos hacer cuando hay una rivalidad? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros hijos? Hay alternativas. Si sabemos que él oralmente no se expresa, nosotros podemos crear un cuadernito, un diario, una libreta, donde nosotros podamos decirles a nuestro pequeño esas cosas. A veces de forma oral les da vergüenza, no quieren decirlo, entonces encuentran fácil escribirlo. Entonces, bueno, ok, escríbeme lo que sientas, y ahí va, le escriben lo que sienten y se comunican por un cuadernito o una libretita. Eso también es otra estrategia para mejorar esa comunicación, Mili. Norita, no sé, tú en educación también sabes esas estrategias de comunicación asertivas que son dinámicas que nosotras manejamos en los colegios. Por ejemplo, hay dinámicas fabulosas, la dinámica del sombrero, la dinámica de cuando estamos todos comiendo en la mesa para poder comunicarnos asertivamente, que contemos lo que nos sucedió, que acostumbremos a nuestros hijos a expresarse. ¿Qué les parece a ustedes eso? Sí, dentro de esas dinámicas, una de las que me ha dado resultados que yo implemento dentro del hogar y las recomiendo mucho es el hacer las reglas entre todos, papá, mamá y niños. Es importante. Lo que tú dices, siempre debemos tenerlo presente. Las edades de nuestros niños. No podemos conversar con un puber a igual que un niño de 6, 7 años. La comunicación va a ser diferente y debemos tener mucho cuidado, sumamente muy cuidadoso a la hora de comunicarnos con ellos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir? Recordemos que nuestro cuerpo también habla. Nuestro cuerpo, los gestos, tanto la parte corporal también habla ante una situación que nosotras queramos resolver con nuestros hijos. Y eso de hacer las reglas dentro del hogar, a mí me parece que es dinámico y lleva al respeto entre todos. ¿Por qué? Porque todos a la hora de decir lo que queremos, cómo lo queremos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Respetándonos cada uno de nosotros, respetando cada una de nuestras funciones, respetando nuestras opiniones y sobre todo sabiendo comunicar cuando no esté de acuerdo en algo o cuando alguien o algún miembro ha fallado una de las reglas. Saber comunicarlo, saber expresar, saber decir eso que tú decías a través de la libretica para esos niños que son un poco comunicativos. Buscar las maneras que se expresen, qué sientes, qué quieres decir. ¿Quieres cambiar esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuéntanos, ¿qué propones? Hacer que nuestros niños sean partícipes de las reglas y de que ellos mismos se involucren
en las cosas que ellos quieren cambiar. ¿Cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo tú las quieres cambiar? ¿Cómo consideras que es lo más factible para nosotros como familia? Y de verdad que cuando respetamos, hacemos las reglas dentro del hogar, imagínate en la sociedad lo buen ciudadanos que vamos a ser. Porque vivimos en sociedad, hay leyes, hay reglas, hay normas que respetar. Y todo comienza dentro del hogar. De verdad que me encanta tu tema, Adelaida. Fíjate, Nora y Adelaida, uno de nuestros programas anteriores fue la torta de nuestra Norita, ¿verdad? Y fíjate que en ese programa se habló de la participación de la familia en diferentes actividades. No solo a la manera de decirle a nuestros hijos, mira, ayúdame, vamos a colocar la mesa, que además de eso genera disciplina, esas reglas que dice Nora, ¿verdad? El decirles, vamos a preparar juntos una comida, así sea lo más sencillo, pero que se sientan que los dos son atendidos, porque ellos más que todo pelean por esa monopolización, que le llaman así, de la atención, ¿verdad? Quieren monopolizar ese cariño, esa es su manera de expresar a esa edad que están aprendiendo a manejar esas emociones y esos sentimientos, de llamar la atención de papá y de mamá, que es lo más importante. Entonces, hacerlos participar en esas actividades ya grupales, como es la del sombrero, la de escribir la carta, la de cocinar juntos, preparar la mesa, hasta, ir al parque, compartir. Todas esas actividades que son tan pequeñas y no se necesita un dineral, son cosas muy significativas para nuestros niños en esas edades donde están aprendiendo a manejar sus emociones. Hay un tema que habló Adelaida, sobre todo para esas madres que van a ser madres por segunda vez y están en ese proceso todavía de aprendizaje. Y hay unas técnicas que se están usando ahorita tan hermosas, que era la de decirle ya al otro niño que viene un hermanito, ¿cómo se hace? A veces las madres compran un regalito y le dicen al niño, tu hermanito te mandó este regalito. O le hacen que abracen la barquita, que escuchen música juntos. Cuando se está moviendo, hacen que se acerquen. Mira, se está moviendo. Y eso para ellos es una emoción tan grande que hacen que el niño vaya aceptando que viene una nueva persona a la familia, pero que no se están olvidando de él, que él también es importante. Entonces, como decíamos, no hay un manual para ser madre, pero hay mucha información, y como siempre decimos, si no tenemos información a mano, busquemos personas que nos puedan apoyar a tener ese aprendizaje en el proceso. Sí es, Mili, y sobre todo mantenerlo, Mili, es muy importante eso que acabas de decir, porque hay que mantenerlo, es decir, no solamente es cuando mamá está embarazada, no es en ese momento, hay que seguir esa expresión de afecto entre hermanos, debe mantenerse, ¿no? En el tiempo, no solamente cuando es la llegada del bebé. No es prepararlo solamente para la llegada. Por supuesto que sí, debemos prepararlos así, esas cosas lindas que decía Mili, aquí está tu hermanito, y esa identificación, sino que mantenerla en el tiempo, ese agrado, esa emoción, porque, ¿qué pasa? Si hay edades que son bien distanciadas, ¿verdad? Ya empiezan, como te digo, ¿no? Empiezan a crecer y a tener intereses diferentes. Entonces, ¿cómo abordar ese interés para que no haya una ruptura, no se ocasione una ruptura entre esa hermandad que comenzó al principio tan hermosa cuando estaban en la barriguita, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo mantenerla en el tiempo. Entonces, eso es lo que debemos hacer como padres, estar siempre asistiendo a nuestros hijos. Bueno, antes, imagínate, mi mamá tuvo 8, por ejemplo, ¿ok? Éramos 8 hermanos. Antes se tenían muchísimos hijos. Y ahora, bueno, ha disminuido. Hay hogares que sí tienen muchos, ¿verdad? 5, 6. Pero antes eran hasta 12, 13. Los tiempos de mi abuela, 13 hermanos, 15 hermanos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo manejaban dentro de su diferencia? Todos, nosotras como madres sabemos cuáles son las diferencias de nuestros hijos. Lo sabemos reconocer. Los conocemos. Entonces debemos atender dentro de esa diferencia, saber qué necesita el uno el otro. Por ahí leí que cuando son 3 hermanos, por ejemplo,
el hijo del medio, que es el hijo sándwich, el famoso hijo sándwich, ¿no? El hermano mayor, una maravilla porque es el primogénito. El primogénito, el que tuvo toda la atención, el, tú sabes, el que fue mi primer hijo. Ajá, viene el pequeñito otra vez. Ah, pero este pequeñito recibe ese amor y todo, pero le lanzan otro chiquitito. Entonces, este queda en el medio. Entonces, mira para arriba y está el hermano mayor, el primogénito, el ejemplo, no sé qué. Y mira hacia abajo, el consentido, el más chiquito, el que hay que atender, y él en el medio, ¿no? Entonces, también eso hay que saberlo manejar cuando hay un hijo sándwich, que también obviamente puede en algún momento ocasionar cierta rivalidad o hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Alguno de los dos hermanos. Entonces allí es donde yo les recomiendo que si van a tener ustedes ven que hay una actitud de rivalidad en la familia, busquen un especialista. Busquen un especialista que tengan cerca, busquen un especialista que los pueda ayudar. Nosotras estamos aquí también para orientarlas, orientarlos a los papás también, porque también tenemos seguidores papás, ¿verdad? Entonces, pueden escribirnos con muchísimo gusto, cualquiera de las tres, con mucho cariño, vamos a poder orientarles, ayudarles a lo que deberían de hacer de acuerdo al tipo de rivalidad, al origen, mejor dicho, a la causa de esa rivalidad. ¿Cuál es la causa? Bien, ahí estamos nosotras para servirles. Pueden escribirnos, dejarnos, mandarnos un correo electrónico, dejen su comentario, que con muchísimo gusto nosotros le vamos a responder. Y eso es así más o menos. Yo estaba aquí mientras Mili hablaba de las tortas fascinantes que yo amo de Norita, porque por ahí hace unas donas que me prometió que por ahí unas donas yo las iba a probar y que bueno, eran las mejores donas ahorita del Ecuador. Entonces, sí, vamos a ver. Mira, Norita, tú tienes que decirnos, fíjense que qué bonito que los hermanos también hagan actividades juntos, porque fíjense que Norita hablaba de las normas de convivencia del hogar. Las normas de convivencia del hogar son creadas por todos los miembros, ¿verdad? Y eso es súper bueno porque cada uno puede participar dentro de sus propios pensamientos, puede dar su opinión y crearlo, pero está eso también de que compartan cosas en familia, ¿verdad? No solamente ese día especial, sino que también existan días para compartir en familia, donde todos se sientan participantes de una actividad con la misma importancia. Entonces, imagínense haciendo una de esas ricas dulces o de esos ricos postres que hace Norita, que Norita, dinos, ¿qué postre crees tú que es más fácil, más sencillo, que después de que hayan tenido esas conversaciones esas mamás, por ejemplo? Bueno, ya conversé que ustedes son para mí muy importantes, los dos son importantes para mí. Esa mamá que trabaja, que de repente puede agarrar un sábado para hacer, bueno, el sábado cocinamos juntos, por ejemplo. ¿Qué le recomiendas, Norita? ¿Qué crees tú que postre sea sencillo, fácil de hacer y de compartir, por ejemplo, un sábado después de una conversación como esa? Uno de los postres que me encanta elaborar con los niños y que le digo a las mamitas que es súper práctico son las galletas. O sea, las galletas es una preparación de pocos ingredientes. La galleta tú la puedes personalizar. Mira, una masa base, mantequilla, harina, azúcar y un huevito. El resto es creatividad. Haces tu masa madre, tu masa base y le permites que tus hijos pongan esa creatividad o esa personalidad en cada una de las galletas y van a ver cómo se van a divertir, van a ver cómo van a disfrutar, cómo te quedó la galleta, cómo la decoraste, mira esta, ¿qué te parece? El tamaño, mira, y son momentos que se pueden aprovechar y a los cuales les puedes sacar muchísimo, pero muchísima atención de tus niños. También tú les vas a dedicar mucha atención a tus niños en ver esa creatividad, en aplaudir eso que está haciendo. Recuerden que los pequeños detalles para muchos son tesoros para otros y eso va a quedar memorable en cada uno de nuestros niños. Yo recomiendo, vamos a ver si para el próximo programa, la preparación de unas galletas. De verdad que son súper sencillas y
desarrolla la creatividad de nuestros niños y sobre todo la parte de la atención tan importante en este momento que venimos de una situación de pandemia donde nuestros niños han estado tanto tiempo conectados de manera online. Tenemos que rescatar esa atención y esa concentración de nuestros niños a través de las cosas presenciales. Y la preparación de las galletas son ideales, de verdad que sí, Adelaida, ahora que lo dices, con todo gusto y mucho cariño les voy a traer una receta y una preparación para que la disfruten en su hogar. Me encantaría, a mí me encantan esas recetas porque yo les he dicho que de cocinar yo sé muy bien comer, ¿ok? Entonces yo aprendo con todo lo que nos enseñan ahorita. Ahora una consulta, como ustedes como educadoras y psicopedagogas en el área y han manejado muchísimos de esos casos, es importante manejar desde pequeño esa rivalidad, puede afectar esa rivalidad. ¿Tiene una menor intensidad cuando pequeños o cuando se es un adulto, esa rivalidad entre hermanos? ¿Cómo puede ser? Como te decía anteriormente, la rivalidad que se puede presentar a temprana edad, ¿verdad? Sabemos que en la mayoría de las veces aparece cuando ya está en pubertad y adolescencia, ¿verdad? Pero si aparece a temprana edad, es por ese poco manejo que quizás no hicimos, ¿no? O que dejamos de hacer. Lo comenzamos en la barriguita para darle la bienvenida a nuestro bebé, pero ya después nos olvidamos del chiquitico, del otro pequeño que está también en nuestra casa. Entonces, si esa rivalidad está allí, y no la manejamos, y nosotros dejamos que siga y pelean, y nosotros solamente nos dedicamos a separarlos y ya más nada, obviamente que en la adultez continúa, mejor dicho, esa rivalidad. Es ese adulto que dice, es que mi mamá quiso más a mi hermano que a mí, y yo estoy consciente de eso. Y también se lo dicen ya adultos, hay adultos que le dicen a los padres, es que tú quieres más a mi hermano, todavía lo quieres más. ¿No ves que me tienes que ayudar? Me siento mal, estoy pasando por una mala situación y tú estás pendiente de mi hermano, como siempre. Todo el tiempo has estado pendiente de él. Y es muy doloroso. Es muy doloroso. No podemos dejar que nuestros hijos crezcan con esa sensación de que ellos son menos. Por ahí veíamos en un comercial que pudimos hacer de unas niñas cuando una le dice a la otra, es que yo siento que que a ti te aman más. Y la otra le decía con orgullo, es que a mí me dan todo porque yo saco buenas calificaciones, tú no. Mejores calificaciones que tú. Entonces la otra niña se va con el corazón partido porque dice, es que sí te aman, claro, tú eres mejor que yo. Y entonces tocamos autoestima. Entonces vemos un adulto que tiene una autoestima desquebrajada. ¿Por qué? Porque siente que realmente él cuando niño tampoco fue valorado ni querido porque su hermano siempre era mejor que él en todo. Entonces recordemos, papá y mamá, que nuestros hijos son distintos, son diferentes, así hayan nacido del mismo vientre, son diferentes y tienen cualidades diferentes y tienen debilidades diferentes, ¿ok? Entonces uno puede ser bueno para unas cosas y el otro no tan bueno, pero así es la vida, somos diferentes, somos diversos en este mundo. Entonces entre hermanos también existe la diversidad. Entonces tenemos que comprender que unos van a tener fortaleza, uno puede ser muy bueno en matemática, el otro no muy bueno en lengua, pero no decirle, pero es que tú eres malísimo en matemática, tu hermano no. Yo no sé por qué. ¿A quién saliste tú? Porque matemática, imagínate tu hermano. Entonces no puede ser. Somos seres únicos, individuales. Y de pronto tu otro hijo no es bueno en matemática, pero es extraordinario en las artes, extraordinarios en la literatura, la lengua. Entonces debemos aprender a valorar esas cualidades y esas virtudes que tienen nuestros hijos y que son diferentes a las de su hermano. Valorarnos por igual, no valorar solamente por el hecho de que uno sea bueno en matemática y el otro no. O sea,
todos tienen sus fortalezas, sus virtudes. Entonces, y hay que valorarlas, aplaudirlas, decir, no, es que los dos son geniales, porque los dos son diferentes y cada uno tiene unas virtudes maravillosas. Punto. Porque si seguimos, entonces decimos esa diferencia es que, no, pero es que, no, él en el deporte es muy bueno, pero y de paso te lo dicen delante de ellos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pónganse en sus zapatos. Imagínense que a ustedes le digan, oye, mira, lo que pasa es que tú no eres tan buena como tu hermana. ¿Qué sentirías? No, tú dirías seguramente, no, yo también tengo mis cosas. Mi hermana es buena, claro que sí, pero yo también tengo mis cosas buenas. Y entonces enseñar a esos hijos también a valorarse entre ellos y a decir, ayúdame por favor en esto que tú eres buena y yo te ayudo en esto que yo también soy bueno. Y empiezan a compartirse las fortalezas y a valorarse. Y eso es un trabajo en equipo. ¿Un trabajo en equipo en qué consiste? En crear las fortalezas de cada, en manifestar las fortalezas de cada uno, ejecutarlas y sale un trabajo fantástico, ¿verdad? Eso mismo tiene que suceder en el hogar. Entonces no podemos discriminar a nuestros hijos porque uno hace y el otro, uno sabe y el otro no sabe X o Y área. Entonces ahí sí tenemos que estar conscientes, mi Mili. Esa es la situación. Ahorita que estás hablando de eso, entonces, Adelaida, creo también que a veces nosotros los hijos copiamos patrones de las personas mayores, ¿ok? Entonces, la manera como se comuniquen nuestros padres es un reflejo o un patrón que repiten los hijos. Yo creo entonces que la comunicación en la familia es muy importante. Te voy a decir que yo nunca lo había notado en mis trabajos o con los amigos. Siempre me han dicho, oye, Mili, tú tienes un tono de voz muy dulce y muy bajito. Habla un poquito más duro porque no te escuchamos. Y yo a veces siento que estoy hablando muy duro. Y resulta que en mi casa todos hablamos bajito. Y una cosa que nos enseñó mi mamá fue a comunicarnos entre hermanos. Cuando, así como tú dices, cuando teníamos ciertas diferencias, porque de pelearse, uno como hermano, bueno, uno no lo ve como pelea, pues una diferencia, uno dice, no, que tú, que el otro. Mi mamá nos enseñaba, ustedes no se pueden hablar así, hay cosas que tienen que compartir, esto es para las dos. Cuando al principio éramos mi hermano y yo, y luego vino mi hermanito varón. Entonces, yo creo que el patrón que tienen los padres al comunicarse, cómo enseñar también a sus hijos a comunicarse entre ellos, la manera de pedirse las cosas, el saber que esto es de todos, algunas cosas no serán de todos, y entonces el respeto hasta a ciertas cosas. Yo me recuerdo que mi hermano y yo, nosotros somos 3 y nos tenemos 6 años de diferencia cada uno. Cuando llegué yo, al principio mi hermana decía, tú eres chismosa, tú le dices todo a mi mami. Y era verdad, yo le decía todo a mi mami, porque las madres siempre preguntan y saben a quién preguntarle. Entonces, pero después cuando mi hermana comenzó la universidad, y ya yo estaba terminando el bachillerato y iba a comenzar la universidad, fue cuando empezamos a compenetrarnos más y somos excelentes amigas. Entonces, fíjate que ya ahí se me quitó lo chismosa, compartíamos cosas, hasta la ropa compartíamos nosotros dos. Y luego llega mi hermano que es el varón esperado. Entonces, creo que como ustedes dicen, es importante las edades, la comunicación entre esas edades de padre a hijo, valorarlos, cada uno es diferente, tiene dones diferentes y hay que enaltecerles esas habilidades que tiene cada uno. Es muy importante la comunicación, como dices tú, el no compararlos. Algo que no hizo mi mamá nunca fue compararnos unos con otros. Sabíamos que teníamos edades diferentes, pero siempre nos exigía. Por lo menos en aquel tiempo, en nuestro país se valía sobre 20,
si sacábamos 15, es que no existe el 17, el 18, el 19, el 20, entonces tal vez ella era muy exigente, pero nosotros le llegábamos a veces con el 17, el 18, el 19. Entonces es muy importante eso que dices tú, Adelaida y Nora, sobre el saber tratar a sus hijos y el darle el valor a cada uno que se merece. Bueno, sí, todos siempre vamos a tener una experiencia de vida que contar, siempre una experiencia dentro de nuestro propio desarrollo, y hay que romper patrones. Hay que agarrar lo bueno de eso cuando éramos niños, ¿verdad? Sin irnos a los extremos. Es que un extremo, por ejemplo, sería, es que mi papá nunca me dio nada, entonces yo le quiero dar todo. o no pudo darme lo que yo quería y ahora yo le doy todo a mi hijo. Entonces, tampoco irse a los extremos, pero sí debemos mejorar los patrones. Es decir, si tuvimos un aprendizaje anterior, sacar lo bueno de eso que nos enseñaron nuestros padres, y luego mejorarlo, ¿no? Hacer la mejor versión, como dicen por ahí, la mejor versión de padres. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomando lo bueno de nuestros padres y mejorándolo. Eso es lo que debemos hacer. Y porque obviamente todos cometemos errores, ¿verdad? Nuestros padres también pudieron haber cometido errores, pero lo importante es que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Y entonces sacamos eso bonito y lo traemos a nuestras familias, a nuestros hogares. Y lo que no fue tan bueno, sencillamente no lo seguimos, ¿verdad? Tenemos que romper ese molde y ser auténticos nosotros como padres. Dejarlo atrás, las cosas que no fueron tan buenas y tratar de no repetirlas, ¿no? Eso más que todo, mis queridos, ay Dios, yo estoy tan feliz porque tenemos ahorita, ¿cuántos seguidores, Mili? Hemos aumentado, tienen que estar pendientes porque vamos a hacer en vivos en TikTok. Ya tenemos más de 1000 seguidores, de verdad estamos muy agradecidas con Dios, obviamente, porque este es un proyecto que apenas está comenzando, pero que lo estamos haciendo con muchísimo amor, tratando de llevar esos valores a estos hogares que nos necesitan. Y bueno, yo estoy muy contenta, Mili a cada rato nos dice, ajá, vamos avanzando, y eso es fascinante porque estamos haciéndolo para ustedes, para que se lleven estos buenos consejos en su mente y en su corazón, para que los pongan en práctica, para que tratemos de ser mejores padres, para que esta sociedad mejore. Tenemos que nosotros empezar desde nuestra familia. Bueno, mamitas, de verdad que para nosotros ha sido un honor, un placer hoy jueves estar con ustedes como siempre. Gracias, Adelaida, por ese tema, por tus consejos como madre, como profesional. De verdad que sumamente importante. Mili, tú siempre también a la vanguardia con estos maravillosos temas que hemos traído y que queremos compartir a través de este canal. Muchísimas gracias, siempre recordando, nos sigan por nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto por este gran canal que está hecho, como dice Adelaida, con mucho amor, mucho cariño. Y antes de terminar, Adelaida lo dijo, cambiemos esos moldes, vamos a romper esos paradigmas y esos moldes, enseñemos a nuestros hijos que se abracen, que se den ese beso, que se digan que se quieren. Señores, lo que sembremos hoy en nuestros hijos será lo que recogemos mañana como hombres. Muchísimas gracias por su atención. Bye. Bye. Gracias.